¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Soy el pastor José Martínez de Barrantes, acá desde Lima, Perú, para seguir compartiendo con ustedes sobre esta serie sobre prosperidad que vengo compartiendo desde el primer domingo del año y que, bueno, durante la semana hago siempre una síntesis para colocar en el Facebook. Eh, Hoy quiero compartirles acerca de la renovación del entendimiento, una realmente una síntesis realmente de la prédica que compartimos el domingo en nuestra iglesia, la palabra de su gracia. Y con el deseo, por supuesto, siempre de no solo compartirles el mensaje en sí, sino de sembrar en ustedes, ¿no?, la inquietud a seguir reflexionando sobre estas revelaciones de la palabra de Dios y que, por supuesto, pues hagan un trabajo encima de lo que compartimos y también hagan suyo, hagan propio lo que compartimos y también les sirva como una herramienta para compartir con otras personas estas verdades maravillosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, hemos venido compartiendo ya varias cosas sobre la prosperidad. El último tema que hablamos fue acerca de la prosperidad espiritual, ¿no? Y eh, hoy vamos a, como dije, vamos a hablar acerca de la prosperidad del alma, pero básicamente concentrándonos en la renovación del entendimiento. Y para ello vamos entonces a comenzar con nuestro texto base, que es que está en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde dice la palabra, ¿no? Amado, y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, ¿no? Entonces vemos pues, ¿no? O sea, nuevamente reiterando lo que he venido compartiendo una y otra vez, ¿no? Es decir, estoy tratando el tema de la prosperidad desde la perspectiva de la redención en su aspecto vital, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Hay que aclarar que la redención en la palabra de Dios pues tiene dos aspectos, ¿no? Se nos presenta de dos maneras, ¿no? Se nos presenta de una manera legal, ¿no? Y se nos presenta de una manera vital. Entonces, la redención en su aspecto legal tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho mediante Cristo Jesús por nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues ya Dios lo ha hecho todo, ¿no? En favor nuestro, mediante Cristo Jesús. Así que todo lo que es de Cristo Jesús nos pertenece legalmente, ¿verdad? Porque somos creyentes en Él. Ahora, entonces en el aspecto legal ya todo está, ¿no? Hay un versículos que el apóstol Pedro habla sobre esto cuando dice, ¿no? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿no? Nos han sido dadas. Es decir, entonces, en el aspecto legal, ¿no? Y en el ámbito espiritual, pues ya todo está dado de parte de Dios para nosotros, ¿no? O sea, ya todo está dado. Pero la palabra de Dios nos muestra también el aspecto vital de la redención. Es decir, en el aspecto legal, pues es lo que conocemos como que todo lo que Dios ha provisto para nosotros, ¿no? Y ese mismo término provisto significa que es algo que está disponible para nosotros, ¿correcto? Pero no es algo que nosotros estemos experimentando, no es algo que nosotros estemos experimentando de una manera vivencial, ¿correcto? Entonces, si algo está provisto, es porque yo voy a tener que hacer algo para tomarlo, cogerlo y experimentarlo. Entonces, y es ahí donde entra la parte legal de la redención. Entonces, la misma palabra nos da revelación sobre eso, ¿no? Y es por eso que aquí en Tercera de Juan, verso 2, en nuestro texto base, por eso es que se nos presenta el tema de la prosperidad, no como algo provisto, sino como un deseo de Dios, ¿no? Como un deseo de Dios para nosotros, ¿no? Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces una cosa es algo que está provisto y que por lo tanto nosotros tenemos que tomar, ¿no? Entrar en posesión, ¿verdad? Y, y la otra parte complementaria, que es la parte cuando es un deseo de Dios para nosotros. O sea, claro, Dios lo puede desear para nosotros porque está provisto, ¿verdad? Pero Él nos dice, pero ustedes tienen que entrar en posesión de ello, ¿no? Entrar en posesión de ello. Y para eso Dios nos da, pues, amplia revelación en la palabra de Dios y es lo que estamos tratando de compartir, por supuesto,
no copando todo el tema, no copando todo el tema, ¿no? Porque evidentemente hay mucho más y no es mi intención compartir todo el tema, ¿no? Sino compartiendo las cosas que Dios pone en mi corazón compartir. Muy bien, entonces, digamos, esclarecido una vez más este punto, eh, analizando el texto base, lo que vemos entonces es que aunque nosotros ya sabemos que somos prósperos espiritualmente, ¿no? Espiritualmente ya somos prósperos, ¿verdad? Y todo ya está provisto para nosotros. Sin embargo, es decir, nosotros, la prosperidad nos revela Juan, que comienza a convertirse en algo vivencial, o sea, en algo que se va expresando en nuestra vida, esto de una manera progresiva. Y no comienza por el lado de los emprendimientos, de las cosas que hacemos, y no comienza por ese lado físico tampoco, sino comienza por el alma, ¿no? Por eso es que dice así, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y dice, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces, entonces la prosperidad del alma es el punto de partida, ¿verdad? Hacia todo tipo de prosperidad que Dios tiene disponible para nosotros, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Así que por eso es que vamos entonces a tratar este tema, ¿no? De la renovación del entendimiento, que es el punto clave dentro de la prosperidad del alma, ya que el alma es la palabra psique, ¿no? La palabra mente, ¿no? Y donde lo central es el entendimiento, ¿no? El entendimiento, lo cual lógicamente genera emociones y mueve la voluntad, ¿no? Pero ahí hay otros elementos que hay que considerar. Pues bien, entonces hablando de la renovación del entendimiento, el apóstol Pablo es quien toca el tema de una manera muy clara. Y vamos a concretarnos sencillamente a este versículo que está en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ¿no? Donde dice la palabra, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Es decir, si nosotros queremos hacer próspera nuestra alma, tenemos que pasar por un proceso que Pablo denomina como la renovación de nuestro entendimiento, ¿correcto? Pero, para comprender bien de qué se trata, vamos a analizar el versículo, ¿no? Y vamos a ver ahí algunos puntos concretos para llegar a la luz que queremos llegar en este video y en esta enseñanza. En primer lugar, Pablo comienza diciendo a los creyentes en general, comienza diciéndonos, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, comienza diciéndonos, ¿no? ¿Eso qué implica? O sea, cuando dice no os conforméis a este siglo, la palabra siglo no significa 100 años, ¿no? Sino la palabra siglo aquí se refiere más bien al sistema del mundo, es decir, a la humanidad sin Cristo, ¿no? La humanidad sin Cristo, que como bien lo dice Juan, toda ella está bajo el maligno, ¿no? Y toda ella sigue justamente a Satanás, ¿no? Entonces, esta humanidad, pues, está regida, ¿no? Está, digamos, dirigida por valores satánicos, ¿no? Por valores satánicos, ¿no? Y entonces, en la sociedad, pues lo que nosotros vemos, no todas las maldades que vemos, es producto de principios, de valores, de conceptos de bien y mal que hay en la persona, ¿no? Que hay en la persona y que, bueno, se expresan y que están ahí constantemente todo el tiempo, ¿no? Y que se constituyen también en un enemigo para el creyente, ¿no? Por eso es que el apóstol Juan, cuando habla de nuestros enemigos o adversarios, no solo menciona al diablo, no solo menciona la carne, sino también menciona al mundo, ¿no? El mundo también es nuestro enemigo, ¿no? O sea, el mundo sin Cristo, ¿no? Es decir, esa humanidad con valores contrarios a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, cuando Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, pues nos está desafiando, ¿verdad? A no dejarnos influenciar ni moldear por el sistema del mundo.
¿no? Un sistema que nos bombardea, ¿verdad? Nos bombardea tremendamente en nuestros tiempos, pues de una manera apabullante, digamos así, ¿verdad? A través de los medios, a través de muchas cosas, pues este sistema nos bombardea y bombardea y bombardea con sus conceptos, con sus filosofías, con muchas de sus cosas, ¿verdad? Justamente el otro día eh, conversando, estaba conversando con mi hermana, ¿no? Mi hermana ha cumplido años, y claro, yo no pude ir el día de su cumpleaños porque justamente era el domingo, y yo, bueno, era el sábado, ¿no? Y bueno, yo tenía una reunión con los jóvenes y al otro día tenía la celebración de la iglesia. Entonces no iba a poder estar. Y no estuve en su cumpleaños, pero sí, sí el domingo, ¿no? Sí el domingo estuve con ella, ¿no? La visité después de la celebración en la iglesia. La visité y estuvimos compartiendo y ahí, ¿no? Y estábamos hablando justamente, ¿no? O sea, estábamos hablando de cómo los valores, ¿no? Que se dan en la sociedad, cómo influencian sobre nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, ella es una persona que recibió a Cristo hace años atrás, justamente bajo nuestro ministerio, ¿no? Se congregaba en nuestra iglesia, por mucho tiempo estuvo congregándose, ¿no? Pero luego, por X razones, por el hecho mismo de que nosotros salimos de Surco, donde ella vive, ¿no? Dejamos de congregarnos ahí en un local que alquilábamos en Surco, y nos mudamos un poco más allá hacia el sur, a San Juan de Miraflores. Es un distrito que está más al sur. Y bueno, y para ella era un poco difícil llegar. Bueno, eso perjudicó un poco, ¿no? Perjudicó un poco su desarrollo espiritual porque ella decidió estancarse. Es más, su esposo se enfermó y todo ello. Y entonces tuvo que estar atendiendo también ahí a su esposo y todos estos factores. Pero eso la fueron alejando, ¿no? Pero también, a la par que esto ocurrió, pues comenzaron pues otros familiares con otro tipo de creencias y filosofías comenzaron a entrar a influenciar sobre ella, ¿no? Y entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Con ella, yo estaba tratando lógicamente de recuperarla, ¿no? De recuperarla para la fe bíblica, fe cristiana, ¿no? Estábamos compartiendo y ante las cosas que ella me contaba, pues yo le iba explicando, pero mira, pero esto no es bíblico, ¿no? Esto no está en la palabra de Dios, ¿no? Y yo le decía, recuerda lo que tú sabías, lo que tú aprendiste en nuestra iglesia, o sea, recuerda, pero evidentemente había sido influenciada y ahora ella tiene una serie de creencias, ¿no? Una mezcla de catolicismo, también mezcla de esto de lo que creen en los chakras y una serie de cosas, ¿no? Y también ciertos principios, ciertos valores, ¿no? Que tienen que ver también con su entorno familiar personal de ella, ¿no? Con su entorno familiar y todo eso. Y bueno, o sea, es decir, valores, ¿no? Valores. Y yo notaba, ¿no? Los valores que hay, ¿no? Que hay. Entonces, ese es el mundo, ¿no? El mundo cómo puede atacar a un creyente y cómo puede influenciar sobre él y cómo puede moldearlo en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Bueno, a eso estamos dispuestos todos absolutamente, ¿no? Y entonces Pablo, por eso, antes de hablarnos de la renovación del entendimiento, él dice, no os conforméis a este siglo, es decir, algo que nosotros tenemos que hacer, ¿correcto? Algo que nosotros tenemos que decir. Nosotros tenemos que evitar que el sistema del mundo pues influencie sobre nosotros, ¿no? Y forme nuestra manera de entender las cosas, de creer las cosas, de pensar las cosas y por tanto de vivirlas, ¿no? Entonces dice, no se dejen moldear, básicamente, ¿no? No se dejen moldear por el sistema del mundo, sino más bien transformados, dice Pablo, ¿no? Sino bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, entonces, entendiendo esto, si nos damos cuenta, el centro de este versículo en realidad no es la renovación del entendimiento, sino el centro de este versículo es que los creyentes experimentemos lo que Pablo dice, ¿no? La transformación, de que seamos transformados, ¿no? Que seamos transformados. Ahora, ¿y por qué transformados? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros nacimos de nuevo, fuimos recreados espiritualmente. Y entonces fuimos salvados en el Espíritu.
¿correcto? Pero no fuimos salvados a nivel del alma, porque somos espíritu, poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, cuando creímos en Cristo, pues Dios trató con nuestro espíritu, pero no trató con nuestra alma o mente, no trató con nuestra manera de pensar, no trató con nuestros valores, ni siquiera trató con nuestros hábitos de comportamiento, no trató con nuestra pasada manera de vivir, no trató con nada de eso, ¿no? Y entonces nosotros, pues, como bebés espirituales, ¿no? Nacimos de nuevo, creíamos en Cristo y todo lo demás, ¿verdad? Y estábamos comenzando a ver la leche espiritual, pero en nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de vivir, todavía jalábamos mucho de nuestra pasada manera de vivir en el mundo, ¿no? Y entonces el creyente, o sea, a pesar de que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo y que todas las cosas ya han pasado y todas han sido hechas nuevas, o sea, el creyente necesita, a la luz de lo que Dios nos plantea aquí, necesita experimentar una transformación, pero no espiritual, sino una transformación a nivel almático, comenzando, ¿verdad? Comenzando por el entendimiento, pero a nivel almático, que abarque entendimiento, que abarque emociones, que abarque voluntad y que se traduzca en una conducta que esté en línea con la palabra de Dios, ¿no? Una conducta en línea con la palabra de Dios. Ese es lo que Dios quiere esencialmente y es lo que se nos revela, ¿no? Y es más, ¿no? Digamos, la renovación de nuestro entendimiento, que en esencia no es otra cosa que ir limpiándonos, ¿no? Ir limpiándonos de todos los conceptos, de todas las creencias, de todas las filosofías, todas las maneras de pensar que nosotros hemos arrastrado de nuestra vieja vida sin Cristo, ¿verdad? Limpiarnos de todo ello e ir alineando más bien nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas, pues en línea con la palabra de Dios, en línea con la palabra de Dios, ¿no? Esa es en esencia la renovación del entendimiento, ¿no? Es decir, es limpiarnos de los pensamientos, de los conceptos, de las creencias, ¿no? Que nosotros arrastramos de nuestra vieja vida en el mundo, ¿verdad? Limpiarnos de todo ello y más bien alinear nuestro pensamiento, nuestro entendimiento con la palabra de Dios, ¿no? Y esto, básicamente, con un propósito, ¿no? Un propósito que es muy importante, sobre todo, ¿por qué? Porque siempre, el creyente promedio, siempre muchas veces en las encrucijadas de la vida, siempre está preguntándose, ¿no? Señor, ¿será la voluntad de Dios esto? ¿Será la voluntad de Dios aquello? ¿Será la voluntad de Dios esto o lo otro? Entonces, el creyente como que no sabe muchas veces cuál es la voluntad de Dios ante ciertas situaciones que va confrontando en la vida, ¿no? Y eso, a la luz de lo que Pablo nos revela acá, no es lo que Dios quiere para nosotros, porque, o sea, un creyente, un hijo de Dios, por el contrario, debe ser una persona segura, tan segura de lo que es la voluntad de Dios realmente, ¿no? Que justamente para ello lo que tiene que hacer es renovar su entendimiento con la palabra de Dios, porque lo que va a hacer esta palabra de Dios en nuestro entendimiento es ayudarnos a lo siguiente. Hay propósito, pero dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para. Este para es el propósito. ¿Para qué? Para que comprobéis, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, ¿no? Pero nosotros muchas veces no sabemos en nuestro andar, en nuestro caminar, muchas veces nosotros, sobre todo cuando no hay, o sea, tanto entendimiento de la palabra de Dios, cuando no nos hemos alimentado lo suficiente de la palabra de Dios, cuando no hemos establecido lo suficiente de la palabra de Dios en nuestro entendimiento, ¿no? La palabra debe morar en nuestro corazón en abundancia, ¿no? Pero con un propósito para que esta palabra suba a nuestro entendimiento, ¿no? Y se establezca en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a definir, ¿verdad? En nuestro andar, pues, si estamos nosotros realmente andando en la voluntad de Dios, sí o no, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué nos revela? Nos revela lo que es bueno,
lo que es malo, nos revela lo que es verdadero, lo que es falso. Entonces, al tener vamos a decir, este faro de la palabra en nuestro entendimiento, entonces nosotros vamos a estar en la capacidad de poder determinar en todo momento cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esta manera, entonces, no seremos engañados ni siquiera por nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque el creyente hoy en día a veces se ha enseñado acerca de la guía, ¿no? De ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces a veces nosotros miramos hacia adentro, ¿no? Para ver qué sentimos, ¿no? ¿Qué sentimos en relación a algo? Y decimos, bueno, no sé qué es la voluntad de Dios, ¿no? Quiero ver qué siento, ¿no? Quiero ver qué siento. Pero eso es una situación muy subjetiva, y por la cual muchas veces los creyentes hemos errado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos guiado por sensaciones, sensaciones subjetivas, por percepciones subjetivas, ¿verdad? Lo que hemos sentido, ¿verdad? Y hemos dicho, sí, esta es la voluntad de Dios, y de repente nos hemos encontrado con que realmente no hemos estado haciendo la voluntad de Dios, sino simplemente hemos estado siguiendo un sentir nuestro. Un sentir nuestro. El creyente no anda por sentires, el creyente tiene que andar basado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y claro, ¿y cuándo el creyente puede hacer esto? El creyente puede hacer esto cuando el creyente está avanzando en el proceso de la renovación de su entendimiento, lo cual es posible solamente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos revela justamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para todos los ámbitos de nuestra vida, para todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿no? Y entonces la renovación del entendimiento, es decir, por un lado es un medio, por eso, que va logrando en nosotros una transformación, va logrando en nosotros un cambio. O sea, vamos cambiando nuestra manera de entender las cosas a la luz de la palabra de Dios, y eso va haciendo, ¿verdad? Porque lógico, vamos también creyendo esa palabra, eso va haciendo que nosotros comencemos también a cambiar nuestra manera de ser y de andar y de vivir y de conducirnos, ¿verdad? Va haciendo que cambiemos nuestra manera de ser y de vivir, ¿verdad? En línea con la voluntad de Dios. Y por otro lado, la renovación del entendimiento también a la vez es un gran elemento para que nosotros podamos ser guiados, ¿no? Para que sepamos cómo seguir la guía de Dios realmente, para poder determinar ante determinadas situaciones que se nos presentan en la vida, es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Es decir, cuando realmente estamos nosotros siguiendo o haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Es por eso que todo creyente, hermano, hermana, pastor, pastora, todo creyente tiene que ser un serio estudiante de la palabra de Dios. Es decir, no se debe dejar llevar meramente por prédicas fuera de contexto, o sea, textos al aire. No, o sea, un creyente tiene que ser un serio estudiante de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuanto más el creyente entienda la palabra de Dios de una manera correcta, cuanto más el creyente tenga el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para las distintas situaciones de la vida, pues lógicamente más el creyente va a cambiar en su manera de ser y de vivir, pero a la vez va a errar menos, ¿verdad? Va a errar menos cuando estén en esas encrucijadas de la vida, y entonces va a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque va a tener el claro concepto de cuál es la voluntad de Dios para determinado asunto, ¿verdad? La voluntad de Dios, ya sabemos, es buena, agradable y perfecta, pero aquí el tema es conocer la voluntad de Dios para que podamos determinar cuál es la voluntad de Dios para determinado asunto. Entonces, así nosotros podemos siempre seguir, no lo que sintamos, sino seguir lo que Dios nos guía a seguir. ¿Qué cosa es? Su voluntad. Su voluntad. Y entonces, y haciendo eso, lógicamente, no retrasaremos ni nuestro cambio, ni nuestro desarrollo, ni nuestra transformación, ¿verdad?
Es decir, que transformación que no es otra cosa que manifestemos nosotros exteriormente lo que somos espiritualmente, ¿no? Espiritualmente ya hemos visto lo que somos, ¿no? Somos uno con el Espíritu del Señor. O sea, hay un tremendo potencial dentro de nosotros para nosotros vivir realmente como los grandes hijos de Dios que somos, como reyes que somos sobre esta tierra, pues tenemos todo ese potencial es liberado, pues gracias justamente a la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? A la renovación del entendimiento. Y eso va a hacer que también que caminemos con plena seguridad aquí en la tierra, sobre todo porque siempre sabremos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para determinado asunto que estemos nosotros pues enfrentando en la vida. Y así siempre poder andar en victoria como Dios quiere que andemos. Muy bien, eso es todo por hoy. Que Dios lo siga bendiciendo ricamente. Muchas gracias.